completa. Fun, el trío Fun, desaparecido, desintegrado ya, con Janelle Monáe, con este tema We Are Young, somos jóvenes, para iniciar la segunda hora de nuestro programa el día de hoy, segunda hora que también llega a todo el país. El programa entero llega a todo el país a través de nuestras emisoras, a través de nuestro circuito, a través del canal 990 de Simple TV, también a través de mundour.com y de nuestras aplicaciones en video. Son las 7:15 minutos de la mañana. Hoy es día miércoles de nuestra agenda económica de la mano de Ecoanalítica. Y de la pasada semana quedaron dos temas planteados. Los dejamos ya sobre la mesa la semana pasada. Hablaba yo del rentismo petrolero, ya hacia el final de la conversación con Asdrúbal Oliveros. Y Asdrúbal decía que debíamos incorporar el tema China, profundizar en el tema China, y es justo lo que vamos a hacer el día de hoy. Ecoanalítica. Balance del mundo económico. Con Román Losinski. Y Asdrúbal Oliveros, economista, socio director de Ecoanalítica. Asdrúbal, buen día, ¿cómo estás? Buenos días, Román. Un saludo para ti y para todas las personas que hasta ahora te sintonizan. Muchísimas gracias por acompañarnos en la mañana, Asdrúbal. Comencemos por rentismo, si te parece. Dejaba yo la reflexión, Asdrúbal, llegando al final del programa la semana anterior. O sea, me preguntaba si le hizo bien al país por décadas y décadas vivir del petróleo sin que ese petróleo sirviera de palanca a otras áreas. Eso que tantas veces se ha dicho de sembrar el petróleo y que si fue de Madriani, si fue Uslar Pietri, en fin, pero es una muy buena reflexión, una muy buena frase. ¿Se podrá calcular, Asdrúbal, por ejemplo, lo que ha percibido Venezuela en materia petrolera, digamos desde la nacionalización? Ahora, te decía yo la semana pasada, yo no sé si estoy seguro de saber cuánto de ese dinero realmente se ha invertido en el país, ¿no? No sé qué cifras, qué quieres compartir con nosotros de esta realidad petrolera, rentista nuestra. Bueno, Román, yo creo que el primer elemento que hay que decir es que ha sido un gran fracaso eso, ¿no? Uslar escribió su artículo Sembrar el petróleo en 1936. Estamos casi a 90 años de esa reflexión, que bueno, tiene sus aciertos y también sus errores, ¿no? Pero quiero decir que ya hace casi 90 años la sociedad venezolana, su intelectualidad, estaba pensando en qué hacer con el petróleo. Y lamentablemente, bueno, no hemos trascendido eso. Ese es el punto que quiero destacar, ¿no? Como primera idea. Venezuela incluso tuvo un auge petrolero, después tuvo un colapso de su economía que incluyó al sector petrolero sin superar esa dependencia. Me estoy refiriendo a la crisis que tuvimos entre el 2014 y el 2021, donde, bueno, perdimos prácticamente 80% de nuestro tamaño, de nuestra economía, y también pasamos de ser un país que producía casi 3 millones de barriles diarios, que era el quinto actor relevante dentro de la OPEP, a producir hoy 1 millón, más o menos alrededor, en este momento en el que estamos hablando, y bueno, que ha perdido relevancia en el tema petrolero, sin dejar de que, digamos, no tengamos una economía diversificada, una economía que vaya, digamos, que la dependencia del petróleo se haya reducido, o que el petróleo se haya convertido en una palanca de desarrollo, ¿no? Entonces yo creo que como sociedad eso es un fracaso, y bueno, amerita también un mea culpa y una discusión. Ya lo que se hizo no lo podemos corregir, el pasado, bueno, ya está, pero sí de cara a futuro, en un contexto donde, bueno, el mundo también está sufriendo cambios, y donde ya el petróleo no es lo que era en el pasado, y donde hoy, bueno, tendencias como cambio climático, energías limpias, transición energética, están en boga, y son cosas que nos gusten o no, a lo mejor van más lentas o más rápidas, nos van a afectar como sociedad, y seguimos estando
digamos, con una dependencia muy marcada al petróleo. Fíjate que el Banco Mundial hace unos años publicó un informe Ujú. bien interesante sobre energía, sobre transición energética y sobre los países, digamos, más vulnerables a este proceso. Bueno, Venezuela destacaba en el grupo de mayor vulnerabilidad. Fíjate varias cosas, ¿no? Nosotros hoy, poco más del 80% de nuestras exportaciones son petróleo. Prácticamente la mitad de nuestros ingresos y un poquito más de la mitad de nuestros ingresos del Estado, los ingresos fiscales, son del petróleo. El mercado cambiario depende prácticamente en buena medida de las divisas del petróleo y tenemos un desbalance. Si tú separaras la balanza de pago, es decir, que es un poco el concepto que usamos los economistas para medir nuestras operaciones con el exterior, ¿verdad? Entonces tú tienes la balanza de pago del sector público y la balanza de pago del sector privado. Bueno, hay un desbalance total. Mientras la balanza de pago del sector público es superavitaria, ¿qué significa Ujú. eso? O bueno, su cuenta corriente, es decir, sus exportaciones son superiores a sus importaciones. Si tú haces eso mismo para el sector privado, te das cuenta que no es al revés. No genera suficientes divisas para financiar sus importaciones. Por eso es que también el problema cambiario tiene que ver con el Estado, Sí. porque el gran proveedor de las divisas es el Estado. Eso no ha cambiado. Entonces, yo creo que eso no lo logras de la noche a la mañana, pero no creo que estemos haciendo las reformas necesarias para, bueno, que la economía sea diferente, cosa que además, insisto, no es que empezamos a hacer las reformas y el año que viene los números cambian, eso lleva tiempo y son reformas, bueno, que hay una primera etapa de cosas por hacer, luego una segunda etapa y luego una tercera etapa y que además amerita consenso en la sociedad, que amerita acuerdos políticos, amerita que se trascienda incluso de gobierno, es decir, que sea una decisión de Claro. Estado. Entonces, fíjate todo lo que implica esa dinámica, ¿no? Hablas de consenso de la sociedad. Fíjate, hay un trabajo de BBC que dice, entre 1999 y 2014 Venezuela recibió 960.589 millones de dólares. Es un promedio de 56.500 millones de dólares anuales durante 17 años. Ahora, durante el mandato de Rafael Caldera, 1993-1998, es decir, los 5 años antes, el ingreso promedio de Venezuela por exportación de petróleo fue de 15.217 millones anuales. Y uno va sumando, y uno va sumando, y uno va sumando. Y hablando de consensos y de sociedad, la pregunta que tendríamos que hacernos todos es si cada venezolano se siente dueño de ese petróleo nuestro, si cada venezolano siente que ha tenido beneficios para su vida, si cada venezolano incluso tiene esa percepción cambiada o mutó luego del aumento del precio de la gasolina. Ojo, no estoy diciendo que se esté a favor o en contra o que no haya sido necesaria, pero bueno, son preguntas que deberíamos plantearnos todos, ¿no? Sí, efectivamente, tú lo has dicho muy bien, Venezuela recibió, a nosotros nos da un poquito más alto que el promedio de la BBC, pero está Ujú, en ujú. ese orden. Estamos hablando que en promedio recibíamos 60.000 millones de dólares anuales. Fíjate que este año, hoy, Venezuela, que es un buen año en términos de los últimos 4, Sí, ¿no? Los ingresos van a ser 15.000 millones, es decir, una cuarta parte de lo que son el promedio. No hablemos que tuvimos años donde recibimos 110.000 millones de dólares, ¿entiendes? Entonces, efectivamente era un caudal de recursos que buena parte de ello financió, fue Román, importaciones, salidas de sí, capital, es decir, por un lado los dólares entraban en la dinámica petrolera, ¿verdad? Los traía el Estado, pero por otro, esos dólares, como la economía y la dinámica que vivió el país no era una dinámica que fomentara la inversión a largo plazo, eso provocó entonces que ese dinero, esos dólares que entraban,
en realidad buena parte de ellos salieran vía pagos de importaciones. El aumento de las importaciones en Venezuela en ese periodo fue extremadamente alto, y vía salida de capitales. ¿Qué es la salida de capitales? Lo que hace la mayoría de la gente cuando hay desconfianza. Bueno, en vez de tener el dinero acá, en Venezuela, ¿verdad?, en cuentas de Venezuela, lo saca al exterior, por un tema de que confía que afuera está mejor que acá. Pero esos son dólares que no se quedaron aquí. Ujú. Fíjate que hay otro dato, esto sí fue una investigación que hizo el BID, no está actualizado, fue en el año 2012, pero ya el número era un número, digamos, bien importante. En el año 2012 se calculó cuánto tenían los venezolanos fuera de Venezuela Ok. en activos, Ok. ¿no? Estamos hablando de empresas y personas, activos, ¿no? Es decir, eso puede Sí. estar en activos líquidos, en propiedades, diferentes maneras, ¿no? Bueno, esa cifra en ese momento era de más de 350.000 millones de dólares. Wow. Eso era más o menos equivalente al 90% de nuestro PIB de aquel momento. Si lo comparas con el PIB de hoy, estaríamos hablando de casi 4 veces nuestro PIB. Está fuera de Venezuela, a lo que tenemos hoy, ¿no? Ujú. Entonces, fíjate lo que significó esto que estamos hablando, la falta de confianza, y bueno, un debate que yo creo que también es pertinente como sociedad. ¿Qué uso le hemos dado al petróleo? ¿Quién administra ese petróleo? En Venezuela, el consenso que hubo tras con la llegada de la democracia en el 58 y tras la nacionalización del petróleo en el 76 fue que el Estado fuera el gran administrador de ese petróleo. Pero yo creo que ese es un modelo que, bueno, ya vimos lo que ha ocurrido. Ujú. Entonces también es importante plantearnos cómo manejamos el petróleo. Como dices tú, cómo le llega ese petróleo a los venezolanos. Ujú. Generamos un fondo, por ejemplo, generamos emisión de acciones para que cada uno de los venezolanos sea realmente accionista de la empresa petrolera. Son, digamos, ideas, propuestas para el debate que no hemos dado. Todavía a estas alturas, en el que el mundo más bien está discutiendo la transición de la energía, nosotros, bueno, no hemos dado ese debate. Te pongo otro ejemplo, Arabia Saudita. Bueno, Arabia Saudita tú sabes que es el principal productor de petróleo, pero Arabia Saudita ha entendido su gobierno, bueno, que el petróleo no va a durar para siempre. Y ahí, por ejemplo, la empresa principal de petróleo allá, Aramco, Ujú. bueno, emitió acciones, una emisión que ha sido histórica, fue de las más grandes en el mundo, y digamos, puso una parte de la empresa en manos del sector privado. Han creado diferentes fondos, están haciendo inversiones y cambios importantes en la sociedad saudí de cara a la transición energética. Ayer leía en The Economist que 12% de las grúas de construcción en el mundo están en Mira, Arabia Saudita, increíble. porque están totalmente, sí, es impresionante. O sea, porque 10% en un país. 12, 12%. Wow. 12%, lo decía The Economist, porque están en un proceso agresivo de inversiones, de construcción, de cambios, porque se están preparando una nueva dinámica. El principal país petrolero del mundo, están incluso invirtiendo en transición energética, evaluando otras fuentes de energía, porque al final como sociedad se están preparando para el momento en el que ya el petróleo no sea tan relevante. Claro. Y bueno, eso es Arabia Saudita. Nosotros no, bueno, esa discusión no la estamos dando en este momento, tal vez porque tenemos otros problemas más urgentes que atender, pero también es pertinente. Si tú escuchas muchas veces a nuestros políticos o muchos líderes de sociedad, todos tienen la esperanza de que, bueno, el cambio se dé o la dinámica económica cambie apalancados en el petróleo. Sí.
pero ¿qué sucede si al final termina ocurriendo que no necesariamente va a ser el petróleo el que va a mover la dinámica de la economía? Porque, insisto, el mundo está cambiando, aunque nosotros no nos demos cuenta, pero está ocurriendo ese cambio. Entonces, creo que es importante, bueno, que estas cosas se discutan. A lo mejor hay gente que nos está oyendo y dice, oye, hoy Asdrúbal no está hablando del dólar, no está hablando de los créditos, pero estas cosas que a lo mejor pueden parecer aburridas o, oye, no es el momento, yo sí creo que es el momento, porque estamos perdiendo el tren como país. Sí. Es Asdrúbal Oliveros, que nos acompaña, economista, socio director de Ecoanalítica. Asdrúbal, has mencionado la palabra economía, has hablado de mundo, has hablado de cambio, has hablado de transición. China, ¿por qué querías hablar de China? ¿Qué quieres profundizar de China? Cuando además dices cambio y transición, te preguntaría primero, el peso que tenía China hace 25 años en el mundo versus el peso que tiene China hoy en lo económico. ¿Cuánto ha cambiado y a dónde apunta? Bueno, China es obviamente un país que ha tomado un rol relevante en el mundo, en su economía, es la segunda economía del mundo y probablemente, bueno, hay una discusión que en qué momento va a superar a los Estados Unidos, pero también, bueno, China ha sufrido cambios importantes, sobre todo en este tercer mandato de Xi, además inédito porque generalmente los presidentes en China no duran 2 mandatos máximos y Xi ha roto esa tradición y ha sumado un tercer mandato. Entonces el mandato no es exento de polémica, donde incluso pues ha sido mucho más duro en términos políticos, ha introducido reformas internas en la economía, le ha puesto freno a muchas empresas chinas que venían creciendo y además está con una visión estratégica, bueno, donde China juega un rol importante en el mundo y entra de alguna manera ese rol en confrontación con el resto del mundo, específicamente los Estados Unidos y Europa. Fíjate que Estados Unidos ha impuesto aranceles a China, que empezaron en la era Trump, pero que también ha mantenido la administración de Biden, ha puesto además, que por cierto, un punto de coincidencia entre los dos, que tú no pensarías que hay coincidencia, es su visión sobre China. O sea, hay una especie de consenso partidista entre republicanos y demócratas sobre el tema de contener a China. Ese es un punto importante porque en un país que se ha polarizado tanto como los Estados Unidos, que haya ese elemento de coincidencia te dice mucho de lo que representa hoy China para los Estados Unidos, ¿no? Como amenaza. Entonces, bueno, restricciones a los conductores. China es hoy, Román, el principal productor de vehículos eléctricos, tiene una gran ventaja allí, por eso le están poniendo aranceles, es además el país que tiene el mayor control, las mayores reservas de estos que llaman metales raros, que son metales claves para el uso justamente de todo este tema de transición energética, y también China ha logrado construir una red de relaciones comerciales y políticas con muchos países en el mundo y muchos países que además fueron descuidados por los que eran sus ejes naturales. Me refiero principalmente en el caso de América Latina, que siempre tuvo como su, digamos, eje los Estados Unidos, pero digamos que ahí la relación se perdió tras lo que ocurrió el 11 de septiembre. Estados Unidos se centró en otras cosas, descuidó la relación en América Latina, entró China y África en lo mismo. Europa, que era como un poco porque fueron colonia, también descuidó el tema y entró China. Entonces China, ha ganado un peso importante en el mundo. En el caso específico de Venezuela, como país es nuestro principal acreedor. Desde los últimos años no nos ha dado dinero fresco, pero sí ha ofrecido condiciones muy generosas en la deuda que tiene Venezuela con China, que también habla, y esto es importante, Román, porque China es muy dura cobrando. De hecho hay diferentes casos donde China no le han pagado y ha sido muy dura. Imagínate tú que hasta el FMI le ha dicho, oye, no pongas condiciones tan fuertes, el FMI. Sí. Pero en el caso de Venezuela, y esto para mí siempre me parece interesante,
China más bien ha sido muy laxa. Creo que hay un elemento geopolítico importante ahí, donde, bueno, no ha sido exigente en pagar la deuda que tenemos, ha dado periodos de gracia, no ha cobrado. Empezamos el año en su compañía. Circuito Éxitos.